Buenas. El tema que vamos a dar a conocer se llama Técnicas de Recolección de Información en la Investigación Cualitativa, Asignatura Diseños Cualitativos de Investigación, Maestría en Gerencia, Finanzas y Negocios de la Universidad de Yacambú. Docente Leonardo Castillo, maestrantes Alexander Villamizar González, Alexander José Yepes Sánchez, Rosemary Sabina Pérez Duarte. Mi nombre, Alexander Villamizar González. La observación desde muy temprana edad empiezan a conocer los fenómenos de esta manera, como saber observar y saber seleccionar. Es así como la investigación cualitativa, su componente principal se basa en la observación. Es así, allí encontramos dos tipos de observación. La participante se refiere cuando el investigador cumple la función de observar, donde en determinados periodos él muchas veces se involucra con la comunidad donde va a participar. Tenemos la observación no participante, donde el investigador observa pero detenidamente desde fuera, no hace parte del grupo de investigación que se está trabajando. Tenemos unas características que cumple la observación investigativa. Tenemos la no participativa, donde no hay contacto con la población, participación moderada, donde existe un equilibrio o privilegios del investigador con el grupo que está interactuando o investigando. Tenemos una participación activa y una participación completa. Fíjese que vamos de menos a más, donde el investigador no hace parte del grupo de investigación hasta una participación de lleno en el grupo de investigación, haciendo parte de la comunidad. Esto pues a su vez tiene unas limitantes en cada una de estas características. La actitud que tiene que asumir el investigador, una actitud moral, se refiere a la honestidad, a la responsabilidad, a la potestad intelectual de no modificar datos, de respetar los derechos de autor. Tiene que tener una actitud reflexiva, donde respete las fuentes, donde la atención detallada debe prestar mucha atención a la detección de los problemas implicados en la investigación, debe tomar una postura muy crítica, muy juiciosa para la comprobación de la hipótesis. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rosmerlin Pérez del grupo número 6. Continuamos con las técnicas de recolección de información en la investigación cualitativa de las asignaturas Diseños Cualitativos de Investigación de la Universidad de Yacambú. En este caso les voy a hablar sobre la entrevista en profundidad. Esta no es más que un juego conversacional en forma de diálogo, preparado y diseñado. Se dan dos roles, el entrevistador y el entrevistado. Hay una previa preparación de temas. El entrevistado despliega elementos cognitivos, creencias, deseos en torno a los temas que el entrevistador plantea. Implica hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y posteriormente hacer otras preguntas que aclaren o amplíen un tema en particular. Las características de la entrevista en profundidad son de análisis. La entrevista en profundidad es precodificada, es de transcripción directa, contempla aspectos objetivos como subjetivos, es estructurada en su información y en ella se tiene todo el control del proceso. En cuanto a la selección de informantes en la entrevista en profundidad, esta se define como fásico, es un proceso secuencial o continuo asociado al estudio de fenómenos, cumple ciertos requisitos. Los grupos deben ser indiferenciados con características definitorias comunes y estas personas o grupos no se seleccionan al azar, se eligen uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajusten a los criterios o atributos establecidos en el investigador. Eh, de, eh, para la aproximación a los informantes debe ser con un feedback. Este se inicia con preguntas básicas y generales, como platicando sobre rutinas elementales de la vida cotidiana, sobre temas sencillos y de fácil acceso, es decir, introduciéndose en la profundidad de su intimidad y con ello lograr construir el significado, el valor y la trascendencia de su experiencia. Para la actitud del investigador durante la entrevista, desde el inicio, el investigador debe generar un clima de intimidad y comodidad favorable para que el entrevistado pueda expresarse libremente, mantenga una actitud de interés,
esté compenetrado en la charla y en los emergentes que aparezcan. Muchísimas gracias por su atención. Ya habiendo hablado a mis compañeros acerca de la observación y la entrevista en profundidad, procedemos a desarrollar los grupos focales, lo cual es una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Existen diferentes definiciones de esta técnica cualitativa, sin embargo, varios investigadores confían en los grupos focales para recolectar datos de varios individuos de forma simultánea. Teniendo en cuenta la definición de Kruger, un grupo focal es una conversación cuidadosamente planteada, diseñada para obtener información de un área definida de interés en un ambiente permisivo no directivo, donde los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en la discusión. En lo que respecta a sus características, estas están constituidas por un número de 6 a 10 personas, aunque puede variar. De 4 a 2 integrantes, se va a utilizar para conocer conductas y actitudes sociales, lo que ayuda a revelar información sobre una temática, obtener mayor cantidad de variedad de respuestas para que pueda enriquecer la información respecto a un tema, enfocar mejor una investigación o ubicar más fácilmente un producto. Sus participantes deben ser homogéneos en relación a los criterios establecidos para su selección, se centra alrededor de un tema o un problema en específico, el foco no debe ser conocido por los participantes, el equipo de trabajo debe estar capacitado para desarrollar dicha técnica y es de bajo costo, de utilidad amplia y de capacitación simple. Su finalidad se basa en reunir información preliminar para el diseño de un proyecto de investigación, desarrollar hipótesis de investigación para estudios adicionales, proporcionar información sobre los conocimientos, creencias, actitudes y percepciones de la comunidad acerca de su realidad, descubrir la percepción de las personas respecto a lo que genera y impide un comportamiento, así como su reacción ante diferentes ideas, conductas, productos o servicios, enfocar la investigación y formular preguntas de cuestionar en la entrevista formal o encuesta y provocar autoconfesiones de los participantes. Para finiquitar, en la investigación cualitativa, el propio investigador es quien mediante diversos métodos o técnicas recolecta los datos. No solo va a analizar, sino que es el medio de obtención de la información. En este trabajo en particular nos enfocamos en 3 técnicas principalmente, como lo fueron la observación, la entrevista en profundidad y los grupos focales. Luego de haber detallado sus principales características, actitudes y finalidades, podemos decir que representan importantes metodologías para desarrollar una investigación cualitativa, donde el uso de una u otra técnica o todas durante la investigación dependerá del análisis previo que se realice al diseño de la investigación durante la planificación. Muchas gracias por su tiempo.